Si confundes esto con esto, has llegado al vídeo indicado. Escribir un diálogo en una novela parece muy fácil al principio. Habla un personaje, luego otro, y entre medias explicar lo que hacen. En tu cabeza parece una idea sencilla, pero no lo es. Cuando te pones en serio a materializarla, te das cuenta de que hay numerosas reglas ortográficas que desconoces o que se salen de nuestro uso habitual y diario del lenguaje escrito. Y esto puede agobiar un poco. Pero no te preocupes, nunca fui el lápiz más afilado del estuche. Soy de los que se sacó el DNI a la segunda, y a veces sospecho que mi árbol genealógico es una circunferencia. Por gente como yo, la lejía tiene instrucciones. Además, soy bastante vago, así que si alguien como yo pudo aprender a puntuar correctamente los diálogos de sus novelas sin que a un miembro de la RAE le sangren los ojos, tú también puedes. Quédate porque te voy a explicar de la forma más sencilla y más directa cómo hacerlo. ¡Vamos a darle! Hola lectores valientes, soy M. Escabias, autor de La Guardiana del Santo Reino, una novela de fantasía con elementos de thriller en la que nunca pasa nada malo, todo el mundo es muy feliz y triunfan el amor y la amistad. Pues bien, no me enrollo más y vamos con el vídeo de hoy. ¿Cómo puntuar correctamente los diálogos de un texto? Para ello, y gracias a la magia de la edición, me convertiré en una voz en off divina para explicártelo. 3, 2, 1... Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Habéis visto lo bien que se escucha mi voz divina? He preparado una serie de ejemplos en negro las opciones que están correctas y en rojo las incorrectas. Creo que hasta aquí todos llegamos. Bien, vamos a empezar por lo más básico de lo básico. Esto de aquí se llama raya. Y esto de aquí, guión. No son lo mismo y es una completa incorrección utilizar el guión para abrir tus diálogos. Y alguno me dirá, pero Escabia, es que yo lo quiero publicar en Wattpad y me da igual si está bien escrito. Pues precisamente, va a destacar mucho más y van a quedar muchísimo más profesionales. No me voy a extender en esto porque no es el tema del vídeo. El guión se puede utilizar para listas, por ejemplo de la compra, o se puede utilizar para separar palabras compuestas, por ejemplo esta. Vale, sería una forma de escribir esta palabra. Pero bueno, como digo, no me voy a extender en esta cuestión porque no es el tema del vídeo. Todos tus diálogos tienen que empezar con una raya o guión largo, ¿de acuerdo? Luego, el problema que te vas a encontrar es que normalmente en los programas informáticos no existe una opción para escribir la raya directamente con el teclado. Os lo voy a explicar en Word cómo lo hago yo y las distintas soluciones que hay, pero eso ya tendrás que mirar si tú trabajas en un Mac o en otro tipo de dispositivo. Tú en Word, si te vas a la pestaña Insertar y a Símbolo, te vas a Más símbolos y aquí tienes que buscar la raya, que la tengo aquí, ¿vale? Luego ya cuando seleccionas esto, te aparecerá este pequeño cuadrito aquí donde podrás insertarla directamente. Desde aquí puedes hacer también que la raya responda a un comando que pongas tú en el teclado. A mí personalmente me resulta un poco un incordio hacerlo así que os voy a dar dos soluciones alternativas. Lo que yo hago siempre cuando escribo mis novelas, inserto la raya como he explicado, he copiado la raya con control C y simplemente le doy a control V y ya está, ya la tengo y puedo poner lo que sea. Me encanta el Nestí, dijo Carolina. ¿Vale? A mí me resulta muy cómodo hacerlo con control C, control V, es decir, copiar y pegar, porque me he acostumbrado a hacerlo así, incluso cuando estoy en el proceso creativo, que suele ser un poco más caótico y no te fijas tanto en la forma, yo escribo los diálogos muy rápido, como si fuera cualquier texto normal. Como he dicho, la segunda opción, si esto no te gusta, en Word hay una opción para que un símbolo o una letra o una palabra se sustituyan todas las del documento. Esto se hace, te vas aquí en la pestaña de inicio, te vas a reemplazar y buscas el símbolo que sea. Por ejemplo, vamos a poner que el guión lo reemplazamos por la raya. Le damos a reemplazar todo, le damos a aceptar y ya está. Este ejemplo que estaba mal me lo ha cambiado. Esto sería otra forma, si por lo que sea la opción de copiar y pegar todo el rato la raya a ti no te resulta cómoda, lo puedes hacer así. Puedes escribir una novela entera con guiones y cuando termine sustituyes los guiones por rayas. Problema de esto, que te sustituye todos los guiones, ¿entiendes? Y eso puede causar que guiones que sí estaban bien escritos también te los cambies. Debes tener cuidado con eso. Yo, como os digo, me gusta más la primera opción, pero esta también es una opción muy cómoda y que mucha gente, incluso profesionales, utilizan para escribir sus novelas o sus libros o lo que sea. Por cierto, si te está gustando este vídeo y quieres aprender mucho más sobre narrativa y literatura, te recuerdo que puedes apoyarme para que siga haciendo vídeos suscribiéndote al canal, activando las notificaciones
opciones regalándome un me gusta o compartiendo el vídeo. Bueno, y ya que estamos en un vídeo sobre los diálogos escritos, ¿por qué no me pone un comentario de esa forma? Bueno, ya que nos ha quedado claro que siempre debe utilizar la raya, vamos a profundizar un poquito más, pero todavía no mucho. Bien. Lo primero que vamos a delimitar son las partes de un diálogo. Esta terminología tampoco es demasiado importante que la sepas, pero me va a servir un poco para explicarte mejor el resto del vídeo. Lo que dice el personaje, por ejemplo aquí, y luego aquí, esto se llama parlamento. Sí, como lo de los piratas. Y es simplemente lo que dice el personaje. El parlamento está siempre en 3 rayas, salvo al final del diálogo, que debe terminar siempre en un punto, ¿de acuerdo? Y esto de aquí se llama acotación. La acotación nos sirve para indicar qué personaje habla o qué gesto está haciendo o si se está levantando, todo ese tipo de cosas que son ajenas al diálogo en sí. Como he puesto aquí, es incorrecto empezar un diálogo sin que haya una sangría, es decir, este pequeño espacio de aquí. Esto, si abre una novela, verás que siempre o prácticamente siempre ocurre. Debe haber un pequeño espacio entre diálogos para que se indique más claramente quién está hablando. Esto no es solo para los diálogos. En general, cuando se maqueta un libro, todos los párrafos tienen una pequeña sangría porque queda más estético, más legible y bueno, por muchos motivos. Tú lo que te tienes que quedar es que siempre tiene que haber una pequeña sangría al principio de cada uno de los párrafos. ¿De acuerdo? Lo puedes dejar para el final, después de haber escrito todo tu libro, todo tu cuento o la obra que sea, y luego maquetarlo, o yo personalmente me he acostumbrado a tener configurado el Word de tal manera que me lo va haciendo de forma automática. Creo que es más cómodo así. Bien, más cosas. Siguiendo con el mismo ejemplo que teníamos ahora mismo, todo lo que está aquí abajo está completamente mal. Pero no te preocupes, te voy a explicar el motivo y lo vas a entender a la primera. Lo primero de todo es que debemos fijarnos en el verbo que aparece en la acotación de nuestro diálogo. Si se trata de un verbo de habla o verbo dicendi, no tiene por qué ser dijo. Si aquí hubiéramos puesto mencionó Carolina o explicó Carolina, ¿por qué os estoy explicando esto de los verbos dicendi? Porque dependiendo de si es un verbo de habla, un verbo dicendi, el que aparece aquí o no, aquí debería haber un punto o no. Cuando es un verbo de habla, nunca ponemos punto aquí, ¿de acuerdo? Aquí sí, aquí siempre debe haber un punto, pero aquí nunca. Sin embargo, si pusiéramos, por ejemplo, Carolina se levantó. Levantarse es una acción, entonces no es un verbo de habla. ¿Qué ocurre en estos casos? Que aquí tenemos que poner un punto, ¿de acuerdo? Y el punto de detrás de la raya lo mantenemos. Este tema luego lo tocaremos más adelante. Pero por ahora lo que te tienes que quedar es que dependiendo del verbo que aparezca en la acotación, aquí aparece un punto o no. Te puede parecer un poco arbitrario, pero yo no he escrito las reglas, vete a quejarte a la Real Academia Española. El caso es que se tiene que hacer así y lo tienes que respetar en todo tu texto. Por eso, aquí abajo está completamente mal. También está mal esto de aquí. Aquí debería haber un punto. Esto también es interesante. Cuando es un verbo de habla, por ejemplo decir, la acotación comienza en minúsculas. Debemos decir, dijo Carolina. Y este punto lo quitamos también. Y esto de aquí ya estaría bien. En resumen, cuando es un verbo de habla, la acotación comienza en minúscula y no se pone un punto delante de la raya. Para que quede más claro, aquí arriba vamos a invertirlo para que se vea mejor, que no sea un nombre propio que empieza con mayúscula. Se levantó Carolina. Bueno, queda un poco raro porque no se pondría una acotación así, pero bueno. Diríamos, me encanta el Nestí. Punto. Abrimos raya. Se levantó Carolina. Y esta acotación debe empezar con mayúscula y con el punto aquí. Bueno, otra cosa que veo mucho y que está completamente mal es que, como podemos apreciar aquí, no puede haber un espacio entre las rayas y el diálogo. Aquí tampoco, aquí está mal. Y aquí también. La raya debe ir pegada al diálogo. Esto se pondría así, así y así. Bueno, esto vamos a ponerlo en negro para que se vea que está ya bien. El único espacio que hay que dejar obligatoriamente es cuando abrimos una acotación, ¿de acuerdo? Este de aquí sí está bien puesto, pero el resto de espacios debes quitarlo y debe estar todo junto. Vale, vamos a ver unas pequeñas excepciones. Cuando ponemos una acotación
que interrumpe el diálogo, es decir, el parlamento de un personaje, y no es un verbo dicendi, aquí X es una acción, se supone que esto debería ir en mayúscula, pero como lo hemos puesto en mitad de una frase, en estos casos la RAE admite que lo pongamos en minúscula, solamente en los casos en los que interrumpa una frase inacabada. Bien, eso por un lado. Luego, los verbos de emoción como sonreír, quejarse, en este caso están siendo utilizados para indicar cómo se está diciendo el parlamento. Aquí nos está diciendo que María sonríe mientras dice esta frase, y eso está afectando a la forma en la que habla. Aquí lo mismo. Diana se está quejando de que su compañero es tontísimo y entonces afecta a la forma en la que está hablando. En estos casos, los verbos de emoción pueden ponerse en minúsculas, incluso es aconsejable. Esto ya depende mucho del contexto, del tipo de diálogo que se esté dando y lo tienes que barajar tú. Pero para no liarte, quédate con que los verbos de emoción, si afectan a la forma en la que se está diciendo el parlamento, en ese caso deben ponerse en minúsculas. En general, te darás cuenta que son verbos que están relacionados con cómo se están diciendo las cosas. No los vayas a confundir con verbos de acción. Bien, esto ya lo he adelantado, pero vamos a explicarlo en su propia sección para que quede del todo claro. La puntuación en los diálogos. ¿Qué hacemos con los signos de puntuación que aparecen en nuestros diálogos? Aquí, confía en tu maestro, es el parlamento, es la frase. La frase tiene que terminar con un punto. Como aquí, dijo Simón, está utilizando un verbo dicendi, tiene que estar esto en minúscula y aquí no puede haber un punto. El punto lo ponemos aquí, detrás del parlamento y detrás de la raya, ¿de acuerdo? Se hace de esta manera. ¿Qué ocurre cuando no es un verbo dicendi? Por ejemplo, tengo que trazar un plan y Lucas se sentó a escribir. Pues aquí, tengo que trazar un plan es la frase que está diciendo el personaje, el parlamento. Y al final tenemos que poner el punto. Se pone aquí. Ponemos el punto, espacio y raya. Y aquí. Y Lucas se sentó a escribir. Y luego un punto al final, como siempre. En el caso de que el parlamento continúe, como en este ejemplo de aquí, decimos, bien, mano a la obra, punto. Espacio, abrimos raya. Carolina se puso en pie. Raya, ponemos el punto. Un espacio, Roma no se hizo en un día. Y volvemos a poner el punto aquí, porque termina nuestro diálogo. Continuemos. ¿Qué ocurre si el signo de puntuación que aparece después de la acotación no es un punto? Pues muy sencillo. Se escribe después de la raya de la acotación. Aquí, en vez de poner una frase que termina en punto, ponemos una coma y sigue hablando el personaje. Confía en tu maestro, dijo Simón. Y aquí ponemos la coma. Esta coma es la que iría aquí. Confía en tu maestro, coma. Abre el ojo de tu mente, joven. Así sería en el caso de que no hubiéramos puesto una acotación. Ocurre con todos los signos de puntuación. Por ejemplo aquí, en vez de una coma, son 2 puntos. Confía en tu maestro, dijo Simón. Raya, 2 puntos. Abre el ojo de tu mente, joven. Ocurre exactamente lo mismo. No vayáis a poner aquí los 2 puntos, que es algo que veo mucho. Excepciones. Las frases exclamativas e interrogativas, es decir, que llevan signos de interrogación o de exclamación, estos se deben poner delante de la raya, dejando obviamente aquí un espacio y luego aquí se pone un punto. E incluso en el caso de que sea un signo de exclamación hacia abajo con el puntito aquí, esto sigue siendo un verbo dicendi, así que se pone en minúscula. Si no lo fuera, pues esto debería ir en mayúscula. ¿Entendido? Otra excepción a la regla. Aquí en el centro. Confía en tu maestro. Puntos suspensivos, dijo Simón. Coma. Abre el ojo de tu mente, joven. Los puntos suspensivos sí deben ir delante de la acotación, en el parlamento. ¿Por qué aquí hay una coma? Esto no tiene que ver solamente con el diálogo, con la escritura en general. Tú cuando utilizas puntos suspensivos, se pueden utilizar otros signos de puntuación. Por ejemplo, si esto lo hubiéramos escrito sin la acotación, sería confía en tu maestro. Puntos suspensivos, coma. Abre el ojo de tu mente, joven. Esto sería en el caso de que quisiéramos poner aquí una coma. Si no, si fuera un punto, pues quitamos la coma y aquí pondríamos mayúscula. El truco es pensar cómo escribiría esto en el caso de que no hubiera puntos suspensivos. Tienes que pensar cómo estaría estructurada la frase
para que estuviera bien escrita. Bien, aquí arriba lo mismo. Si aquí hubiera un punto, pues aquí habría una mayúscula y ya está. Así se escribiría. Aquí no habría que poner ningún punto ni nada y quedaría de esta manera. Vale, creo que lo anterior ya ha quedado claro. Vamos a ver ahora el caso de un tipo de diálogos especiales, cuando el personaje está pensando. En este caso, en español y según la RAE, en lugar de las rayas debemos utilizar las comillas angulares o españolas, que son estas. No utilicéis estas o otros estilos similares que se utilizan en inglés, ¿de acuerdo? Para que sea lo más sencillo posible, tenéis que pensar, nunca mejor dicho, en los pensamientos como si fuera un diálogo normal que se rige por las mismas reglas o por reglas muy similares. ¿Cómo se escriben los pensamientos? Bien, pues muy fácil. Los ponemos entre comillas y todo lo que no sea el pensamiento se puntúa de forma completamente normal. Aquí pondríamos una coma, aquí un punto, etc. Como pensar también es un verbo dikendi, se debe poner en minúsculas. En este otro ejemplo de aquí abajo, en vez de pensó Lucas, decimos siguió caminando. Caminar no es un verbo dikendi, así que esta acotación debe empezar con mayúsculas y ponemos aquí un punto. Aunque a mí no me gusta mucho escribirlo de esta manera por motivos estéticos, si a ti te resulta más fácil, las acotaciones de los pensamientos las puedes escribir como si fueran las de diálogos normales. Esto la RAE no pone ningún impedimento para hacerlo. En este caso, deberíamos respetar las mismas normas de puntuación que se utilizan para un diálogo normal. Es decir, aquí tenemos un verbo dikendi, el punto se pone aquí detrás y lo más importante de todo es que ya lo escribamos así o de la forma que os he explicado antes, al final del todo, detrás de las comillas, siempre debe haber un punto. Tanto las comillas como los paréntesis, que no viene al caso pero para que lo sepáis, siempre debe haber un punto detrás. Bien, ¿qué ocurre en los casos en los que nuestro personaje se enrolla como una persiana? Aquí realmente este párrafo lo podría haber escrito aquí y no hubiera pasado nada. Pero imaginaos que aquí hay un párrafo de varias líneas y luego tenemos que poner todo esto. Pues quedaría mejor y más sencillo comenzar otro párrafo. En el caso de que por la extensión del parlamento del personaje o porque va tratando temas diferentes y queremos ir separándolos, lo adecuado es hacerlo dividiendo el diálogo en párrafos. Pero para que el lector sepa que todo eso que está leyendo lo está diciendo el mismo personaje, pues aquí tenemos que poner unas comillas angulares de cierre. Estas comillas angulares de cierre simplemente nos están diciendo que continúa lo que está diciendo este personaje y puede ocupar todo lo que queramos. Podemos poner 7, 8, 9, 10 párrafos, los que sean, y cada párrafo los comenzamos con unas comillas angulares de cierre. Y ya está. De esta manera podemos hacer que un personaje exponga todo lo que queramos y no hace falta que lo escribamos en un mismo párrafo que sea muy largo y que sea tedioso de leer y de escribir y de todo. Lo podemos separar así y queda mucho mejor. Esta es la forma que nos indica la RAE de hacerlo. Por último, ¿qué ocurre en el caso de que queramos escribir un diálogo dentro de un diálogo? Pues bien, otra vez debemos utilizar las comillas. Como ya estamos utilizando las rayas como signo de puntuación en los diálogos, tenemos que echar mano de otro para señalar que hay un diálogo dentro de un diálogo. Por ejemplo, me ayudó Samuel, comenzó Lucas, me dijo, y aquí abrimos con 2 puntos. Y luego lo que viene, como es una cita literal, debe empezar con mayúsculas después de la comilla, ¿de acuerdo? Y al final, cuando termina, lo que os he explicado después de las comillas, siempre va el punto. Es una forma muy sencilla de escribirlo y no solo sencilla, sino que es la apropiada. Luego aquí, después, podríamos seguir escribiendo lo que fuera, continuando con el parlamento del personaje. Bueno, con esto creo que ya estáis bastante bien servidos. He sintetizado lo máximo posible las reglas para que no sean liosas, para que os enteréis y para que tengáis las mínimas dudas posibles. No obstante, este es un tema muy espinoso y que puede tener algunas dificultades. Si tienes cualquier tipo de duda, me lo puedes poner en los comentarios e intentaré resolvértelas. Porque hay muchos casos en los que puede haber cierta ambigüedad e incluso en los que se puede escribir de dos maneras diferentes lo mismo. No obstante, si te encuentras con algo así, yo te animo más bien a que intentes reformular lo que quieres decir de manera que nadie pueda argumentar que lo que has escrito está mal puesto.
Bueno, lectores valientes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido un poco con el profe Scavia y que vuestros diálogos queden mucho más presentables a partir de ahora. Sin más, te agradezco que te suscribas, me pongas un comentario y todo eso que ya sabes para apoyarme. En fin, nos vemos en el Santo Reino. ¡Adiós!